Hola, buenas noches amigos que nos siguen en la serie Comentando entre Música y Artes del programa Cultura en un Clic 3.0 de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. A nombre de nuestro titular, el maestro Luis Manuel García Peña, le saluda su amiga Guadalupe Macías. Y en esta noche tenemos la presencia de nuestra querida maestra Banji Cayetano, quien es egresada de la primera generación de aquí del Conservatorio de Música y además pianista fundadora del coro del Conservatorio de Música. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, licenciada Lupita, y agradezco la invitación a este programa. Muchas gracias, maestra. Pues quisiera que nos platicara, por favor, maestra, pues cómo fue su inicio en el mundo musical, qué es lo que le llamó la atención, qué es lo que le gustó de estudiar música. Mis inicios traen un antecedente familiar, puesto que un tío abuelo se llamaba Juan Jus Frausto Quiñones, fue el alumno predilecto del maestro Manuel M. Ponce. Mm. También tengo otro antecedente de un tío que dirigía coros eclesiásticos y la influencia más fuerte fue la de mi señor padre, el ingeniero Alejandro Cayetano Frausto, que fue el que me inició en este maravilloso mundo de la música. Ay, pues qué interesante. Y si nos pudiera platicar un poquito más, pues de cómo fue pues ya nos dijo del antecedente, pero cómo decidió usted, pues, estudiar música y cómo fueron sus inicios. Mi inicio, quiero decirlo que fue muy tortuoso, puesto que mi papá a la edad de 4 años llevó el piano a la casa y me empezó a enseñar con un rigor y de una manera muy estricta, como se enseñaría a una persona ya adulta. Oh, Entonces, creo que de ese lado no tuvo que ver que me llamó la atención, sino en el fui haciendo tareas, él me programaba tareas, me compraba métodos, me decía cómo se tocaba ujú. y me corregía en las tardes cuando él llegaba de trabajar. Y entonces iba avanzando en mis estudios de piano, o sea, de la mano de él. Y aparte, él en las tarde-noches dirigía el coro de la iglesia. Entonces, estaba imbuida en un medio musical. También me acuerdo que ponía mucha música clásica en cassettes, en discos. Entonces, no ponía música popular absolutamente en casa. Entonces, siento que más bien por la influencia que no fue exactamente de llevar la clase de piano, sino lo que escuchaba de los grandes músicos, intérpretes de los grandes compositores, fue que iba naciendo mi vocación hacia el mundo de la música. O sea, al principio sí, como se puede decir, le sufrió, pero después le fue gustando. Eh, o sea, entendí como muchas vertientes, pues, que tiene la música, ¿verdad? Ah, ok. Y después a qué edad, bueno, ahí empezó con su papá, a enseñar, se puede decir ahí de manera empírica, pero después ya profesionalmente inició desde pequeña también, no sé, en Bellas Artes o en el conservatorio. En la iglesia bueno, a la iglesia llegaron una familia que tocaba violonchelo y violín. La familia Palomino, que es muy conocida aquí en Toluca. Ujú. Ellos hicieron amistad con mis papás, este, y le conminaron a mi papá a meterme a estudios ya profesionales de música, porque pues yo ya tocaba ya
ya bastante, ¿verdad? Ah, ok. De lo que había aprendido con mi papá. También yo ya llegaba a hacer pininos acompañando el coro de la iglesia. Este, ya tenía como mucha idea de cómo se estructura la música, es decir, a nivel básico, pues. Claro. Entonces fue como empecé a mis estudios, ahora sí que en Bellas Artes, empecé en taller infantil y luego proseguí a la carrera de 9 años, el diplomado, y hasta que lo terminé. Ah, mire, pues sí, muy, muy interesante ahí sus inicios. Y ya que inicia como estudiante de música, maestra, ¿qué es lo que usted recuerda de su época de estudiante? A sus maestros, de sus compañeros. ¿Qué me pudiera platicar de eso, maestra? O nos pudiera platicar. Pues que se me abrió el panorama hacia muchas vertientes de la música, pues que yo nada más a la hora que entré a estudiar profesionalmente, pues solo pensaba que un músico podía tener trabajo o de concertista o de profesor de música. Y, y al tratar con muchos músicos, pues empecé a ver una gama de muchas otras particularidades de la música, muchos instrumentos, muchos timbres, muchos ensambles que yo no conocía que existían. Ujú. Ah, ¿Verdad? claro, claro que hay. ¿Y siempre le gustó así, maestra, como el acompañamiento? Eh, Se lo debo a mi papá de que me metió al mundo del acompañamiento a través de los coros eclesiásticos que él dirigía Ajá. y, y posteriormente ya que empezaba a estudiar, sí acompañé a mis compañeros que necesitaban algún acompañamiento y que tenían su reducción de orquesta en versión pianística, entonces les ayudaba para sus exámenes, para recitales, y así fue como me fui metiendo en el mundo del acompañamiento pianístico, que es en el que ahora me desenvuelvo. Claro, donde más ha tenido esa experiencia, Sí, ¿verdad? esa experiencia, ¿verdad? Sí. Claro. Y entonces le decía de los... Si nos pudiera comentar alguna anécdota cuando usted era estudiante aquí en el Conservatorio de Música de alguno de sus maestros. Pues anécdotas hay muchísimas. Yo creo que más bien le haría más justicia a mis maestros Ujú, sobre que aprendí como detalles muy personales ujú, que los he aplicado a la vida profesional. Por ejemplo, la maestra Lili Vázquez ujú, eh, me dio mucha, sobre todo que la materia que ella daba era sobre lectura a primera vista, que es algo que se aplica muchísimo a esta tarea de acompañamiento. Me enseñó muchos tips, cómo prepararme antes de que se empiece a tocar con un conjunto de cuerda, por decir, ¿no? O con los solistas o con un solista, que yo ya debo estar indagando sobre la partitura, cómo suena, pero a nivel mental, viendo como muchos detalles. ujú. También, pues, de otro tip que me encantó que me diera fue para cuando recién titulación de piano, me indicó que me imaginara un teatro y que yo estaba sentada en medio de las butacas y a su vez
yo estaba duplicada en el piano y me dijo, recrea todo tu examen y ya cuando lo logres es que ya estás lista para presentar tu examen y, y todavía, bueno, lo logré hacer, recorrer mentalmente el examen desde la primera nota hasta la última nota y le agradezco mucho a la maestra Lilia por este tip tan valioso que me dio. También otro tip que me dio el profesor Laszlo Frater fue también para titularme, fue sobre los tempos, que si a la hora que ya estaba tocando el recital de titulación venía un tempo muy lento, lo pensara ligeramente más rápido, y al contrario, si venía un tempo rápido, lo conceptualizara como un tempo lento. Entonces, esos tips me ayudaron muchísimo. Ah, Otras enseñanzas que tengo muy valiosas de maestros, por ejemplo, la maestra Ileana Bautista, que me hizo pensar a nivel pictórico la música en lo que se refiere a las voces, puesto que si imaginamos, si cerramos nuestros ojos, vemos un paisaje pintado, por decir. Vemos agua abajo en el cuadro, luego vemos prado, luego vemos una sección de árboles y atrás vemos montes y atrás vemos el cielo. La maestra Ileana Bautista me transmitió ir pensando en planos, pero como planos pictóricos. ¿Cuál tendría más relevancia? Pero eso se logra a nivel de estudiar con más peso en los dedos, a nivel horizontal. Y entonces, según las voces, o sea, las ideas que ahorita di, vienen siendo las voces, digamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que se presentan a veces en la música al mismo tiempo. No todas son importantes en todo momento. Por ejemplo, si les quisiera relatar cómo tocaría ese pasaje del río que tiene árboles y tiene cielo y montes y prado, entonces yo siento que tocaría con más fuerza la voz que llevaría el agua, con menos fuerza la voz que llevaría el cielo, con un poco menos de intensidad el prado y a lo mejor con un poco más de intensidad la zona que lleva los árboles para dar a entender contrastes, perspectivas, ¿verdad? Y algo así se tiene que aplicar en música cuando uno toca voces, mire, ¿verdad? qué Sí, también otro, ¿mande? interesante Sí, analogía con la pintura, por ejemplo. sí, exacto, sí. Sí, otro profesor que me dejó mucha huella sería pues en realidad son dos profesores, Virgilio Valle y el maestro Karl Bellinghausen. Ajá. Ellos, su expertise, digamos, de ellos era la historia de la música. Ujú. Eh, Ellos dos eran eruditos y México pues ha perdido dos eruditos de los más grandes que ha tenido en su historia y tuve la bendición de tenerlos como maestros Ujú. y me inculcaron el ir a las bibliotecas a investigar libros, a investigar nombres de músicos, a, pues lo que está usted haciendo también, hacer entrevistas con músicos vivos, Claro. ¿verdad? Investigar si existen entrevistas radiales, en internet, eh, también música, partituras, el rescate de partituras, que es algo que los músicos cuando empiezan su carrera profesional no se imaginan que de ahí hay mucha fuente de trabajo.
porque no solo una música se rescata de una biblioteca, también se le tiene que hacer muchas ediciones, edición de lo que está plasmado, otra se tiene que tener el respaldo del autor, de que se conoce en la historia escrita, de sus biografías de los autores, que se conoce de los antecedentes históricos del país, antecedentes mundiales, antecedentes de la historia en la que se desenvolvía, las modas, cómo se vestían las personas en ese entonces. Si habla de algún tema localista o de algún tópico en el cual que la letra se refiera a letra sacra o letra profana también. Ujú. Y después hacer ediciones críticas en las cuales los músicos expresan punto de vista, pero ya a nivel de musicología, de técnica pianística, edición de digitaciones. Entonces hay un mundo maravilloso por hacer en el Claro. rescate de partituras y todo esto que les estoy compartiendo a los amigos que nos hacen, a las personas que nos hacen el favor de su atención, para que los transmitan a su vez a sus alumnos de música, Ujú, ujú. que hay mucha fuente de trabajo, a pesar de que haya momentos difíciles como los que estamos viviendo ahorita a Ah, nivel económico. sí. Ah, mire, pues la verdad que interesante, ¿no? Y además que, pues todo eso los maestros se lo transmitieron para que usted continuara con esta bella profesión, ¿verdad, maestra? Sí, sí, licenciado. Y ya como después de su vida de estudiante y eso, maestra, este, se ha dedicado solamente a, como pianista acompañante, pues de cantantes, de otros instrumentos y principalmente de coro, ¿verdad? Sí, sobre todo, o sea, haciendo memoria, Ujú. eh, he acompañado todos los instrumentos que se imparten, ¿verdad? En las escuelas de música. Ajá. Tanto para los ensambles de música de cámara como para los coros. Sí, 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 he tocado también en ensambles escolares, ¿verdad? Ensambles de metales, ensambles orquestales, ensambles vocales, ¿verdad? Ujú. Y también esta parte que, También con cuerdas. mire, oiga, maestra, y de esta parte que nos comentaba ahí como arreglista, ¿usted también ha incursionado en ese tema? Es He incursionado porque muchas veces no existe la partitura. Ah, ok. Entonces, o a veces existe nada más el guión de la melodía, que a veces está asequible, a veces uno no tiene ¿cómo se llama? El contacto con la partitura original o la partitura primigenia, que a veces sí trae el arreglo. Entonces, sí me vi obligada a hacer en casa arreglos sobre alguna pieza que se iba a interpretar para los conciertos. Ah, mire. ¿Y composiciones propias no tiene, maestra? Sí, sí, tengo composiciones y ahorita están en proceso eh, de ponerlas en limpio en computadora. Ah, ya. Sí he presentado en diversos conciertos, incluso aquí o en otros lugares, composiciones. Ah, mire. ¿Y qué le ha inspirado a componer, maestra? Eh, Creo que la inspiración para componer o para la inspiración creativa tiene mucho que ver a veces con lo que sueña uno.
Mm, Sí, porque también, si recordamos, los alebrijes también nacieron de esa forma. ujú, Entonces, y sí se sabe que, por ejemplo, muchos pintores también lo que sueñan lo plasman en colores, ¿verdad? En mi caso, en timbres y música y notas escritas. Y a partir de lo que se sueña, ya desarrollo más idea. O sea, ah, digamos, no sueño absolutamente todo, o sueño a veces la pieza de principio a fin, pero ya cuando me despierto, a ver qué me acuerdo, pues me acuerdo de esta parte y de esta parte las escribo y ya las desarrollo, pero como que me acuerdo ya cuando las termino, que no quedaron igual que la que soñé, mm. pero es parecida, o sea, guarda semejanza en los temas musicales que se manejaron en el sueño. Ah, mire, o sea, su inspiración viene ahí de... Sí, como- muchas son en el sueño. Otras, viendo, por ejemplo, alguna lectura, algún paisaje que me llamó la atención, algo como que me conmovió, ya sobre eso escribo alguna composición. Ok. O sea, son como muchos temas de inspiración. Ah, bien. Y dice que sí, sí se han tocado aquí sus composiciones. Sí, 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 sí se han tocado, sí se han estrenado. ¿Usted solamente las ha tocado o algunos de de los alumnos o maestros? El maestro Ramón Mesa llegó a, bueno, es que quiero platicar, a ver si viene una anécdota que viene a mi mente. Un Ujú. día llegué al conservatorio y íbamos a ensayar el maestro y yo para un recital, maestro Ramón y yo. Y entonces em, llego con la partitura Ujú. recién compuesta, la pongo él la pone en el atril, yo pongo mi partitura de piano, era para dueto, de trombón y piano, y la toca excelentemente a primera vista, de principio a fin. Entonces, eso habla de que pues, el maestro Ramón Mesa era un genio y tenía una lectura a primera vista impecable. Para lograr eso son muchísimos años de estudio. Se Claro. puede lograr, pero sí son muchos años para tener, y aparte tener el feeling o sea, como si ya estuviéramos en el recital, la interpretó el maestro. Claro. Ya, listos Entonces, para maestra, la sus escena. composición está en proceso para, ¿cómo se puede decir? Digitalizar Sí, o... en ese proceso estoy sí me interesa seguirles dando seguimiento de lo que implica la publicación, ¿cómo se llama? ¿Mande? Piensa grabar sus composiciones. Sí, 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 pero para poder ya sacarlas a publicación, Ujú. eh, por ejemplo, la maestra Eva María Zuc nos recomendaba en una clase maestra que ella sacó una edición del maestro Felipe Villanueva, Ujú. que ella tocaba lo que había sido su edición crítica y la tocaba en muchos recitales hasta que ya se sentía contenta de lo que ella había aportado a la edición crítica. Entonces ya la metía a digitalizar ya, pero ya lista para la publicación en libro, Ya. ¿verdad? Ajá, entonces siguiendo su consejo de la maestra Eva María Su, que actualmente está fallecida. Eh, Después de ahí le daría seguimiento de publicarse, de ensayarse, de que pues se hicieran grabaciones serias sobre esta música, ¿verdad? Ok, maestra. Porque con todo lo que nos ha platicado, maestra, usted obviamente ya se ve que tiene ya ese amor, ¿no? Por, sí, a lo mejor los inicios fueron un poco difíciles, pero después ahora sí que fue desarrollando ese amor por la música y además con todo lo que
como estudiante, como maestra acompañante o pianista acompañante con los chicos, pues ha desarrollado. Pero de no ser músico, ¿usted qué le hubiera gustado ser maestro? ¿Es su carrera de usted? Periodista, Comunicóloga. comunicóloga, periodista. Ah, mire, eso le gusta mucho. Sí, sí, me gusta mucho ¿Y en qué le hubiera gustado platicar. trabajar? ¿En, en En televisión. en televisión? Ujú, sí, 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 me hubiera gustado. Qué lindo, es una profesión muy linda y todo, también. Sí, puesto que pues es un medio de difusión, ¿verdad? Ahorita lo que estamos haciendo, a lo mejor ciertos nombres no se conocen, a nivel masivo, pero ahorita los nombres que he mencionado de profesores ilustres de Mm. nuestro país, que también tuvo, pues, el conservatorio y su servidora tuvimos la dicha de tenerlos, oyendo sus enseñanzas. La gente se va a interesar por conocer más que existe en YouTube, ¿no? O en otras plataformas, ¿verdad? Para conocer más de música o de su trabajo que hicieron estos maestros. Claro, sí, qué padre. Es importante porque pues es un granito de arena tal vez a la sociedad. Nuestra señora secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México menciona, ¿no? Un minuto invertido en arte, en cultura, es un minuto robado a la delincuencia, ¿no? A esas Claro. maneras que, bueno, no tenemos desde el inicio de la humanidad. Yo siempre he dicho, somos más feos que bonitos, pero bueno, quienes podemos o tenemos la oportunidad de dar ese granito de arena, ¿verdad? A lo mejor de aquí, me gustaría estudiar música, es algo muy bello, ¿no? Oiga, maestra, y Claro. a propósito de nuestros eruditos que Ujú. tuvimos la fortuna de tener como el maestro Virgilio Valle y el maestro Carl Bellinghausen, que, bueno, se nos adelantaron, ya están en un mejor lugar, tal vez que nosotros, pero de ellos, aparte de aprender Sí. de, pues, a investigar, a leer. A propósito de eso, ¿qué tipo de lectura que no sea música, le gusta a usted hacer? Me encantan las biografías. Mira, Y siempre me gusta leer las biografías empezando el final. ¿por qué? ¿Por qué por el final? Entonces, pues no sé, desde toda la vida, desde niña me ha gustado así leer las biografías. Ah, mira, Y luego ya me paso al principio, a ver cómo, o sea, como que tenerle el referente. le gusta más Eh, ver y fueron felices para siempre o algo que sí, el principio. sí, y luego ya me paso a los antecedentes familiares y luego ya qué pasó en su vida. Ah, Pues mire. ya ve que muchas películas así empiezan, ¿no? Empiezan como por un momento, álgido, ¿no? Pero ya después ya lo meten a uno en antecedentes. Ah, ok. Texto, ¿verdad? Todo esto desembocó, y ya retoma la película y el método, Ah, ¿verdad? mire, De Triunfo de Gloria, ajá, sí. qué padre, maestra. Oiga, eso en cuestión de lectura, pero en cuestión de cine, ¿qué le gusta? Cinéfila no soy. No, ahí sí, O les fallé. aunque sea infantiles, cine, no sé, películas de risa, Me gusta mucho la comedia. yo creo que me guío por los trailers. O sea, si el tráiler está interesantísimo, si me llama la atención, ok, voy a apartar algún día para verlo, Ah, ¿verdad? Y si creo que el tráiler no me llama la atención, pues no. no. Creo que sería por ahí mi experiencia como cinematográfica, ¿verdad? Pero ahora sí que no me ha llamado mucho la atención el campo del cine, Ah, ¿verdad? Para ser como fan del cine, ¿no? La verdad no.
Pues hay unas películas muy bonitas, ¿no? Y que también tienen una música muy Ujú. padre, ¿no? También. Sí, A lo mejor por sí, esa, eso es ¿no? cierto. Ya le pudiera, porque yo en lo personal me encantan como es mi relax, yo sí soy cinéfila, pero Ujú. no tengo tampoco tanto tiempo, pero me encanta pues algo que Claro. me haga reír, sobre todo, ¿no? Así, Ajá, eso así. puede relax, pero pues te haga reír, ¿no? Por lo menos, no, no me gusta tampoco Ujú. muy ir a sufrir al cine, ¿no? O verlo en casa, Pues sí. ¿no? Ajá. Ay, pero qué bueno, me sé, Sí, bueno. y a lo mejor, bueno, lo que pudiera aportar, desde mi punto de vista que no me gusta el cine, es que de un tiempo acá se le empezó a meter mucha potencia a las bocinas de cine. Mm, Y, y eso, bueno, en mi caso yo no lo soporto a nivel auditivo, pero siento que la persona que sí es adicta al cine, se le puede ir dañando su oído si está en contacto con esas potencias tan grandes de volúmenes eso es decir. que producen las bocinas. Más Pero bien se necesitaría eh, enseñarles a las personas que manejan los controles del máster del cine a modular, a ah, modular los ruidos, a modular las voces, porque a veces las voces están muy pequeñas respecto a la música, a veces la música está muy alta y las voces uno se tiene que esforzar mucho para oírlas, claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, si puede hacer, pudiera ser mi aportación Sí, sí, pues aunque bueno, pues sí, como dice usted en el cine, para el cine. por si hay cine que ponen muy, y además hay quienes les gusta, ¿no? Por ejemplo, el 4D, pues ya hasta le pegan uno en el asiento, le echan el aire, el agüita, así como pensando que está uno dentro de la Ujú. película, ¿no? Lo hacen ver, a mí en lo personal no me gusta, Claro. porque la verdad eso de que te estén molestando casi casi durante o te muevan el asiento, pues no, no es muy. Pero bueno, hay Sí, gente que sí le gusta, ¿no? Para todo hay gustos. Y si no, pues mire, mejor lo vemos en Netflix, en la casa, el, ahí al pues volumen, sí, ¿no? exacto. Ya me metí ahí el gol de Netflix. Oiga, maestra, y de música, bueno, aparte de la música clásica, ¿no? Pero sí, ¿qué otro tipo de música le gusta escuchar? ¿O solamente la música de concierto, no sé qué sé yo? Mm, pues son temas, pues me llama la atención la música latinoamericana. Ah, mire, Ujú. por el Sí, ritmo. sí, la música folclórica mexicana también me llama la atención. ¿Verdad? Digamos, el que le llaman la música de la tierra, que ya ve que luego hay discos que llevan esa colección. Así. Sí, me llama la atención porque esa música ya trae mucha tradición. Por algo son ciertos ritmos, ciertos motivos repetitivos que han perdurado generaciones hasta nuestros días. Entonces es importante esa música también conocerla, ¿verdad? Sí, sí, pues es muy interesante de todos modos, todo el tipo Ujú. de música tiene su Sí, valor, ¿no? También. Oiga, pues sí. y como todo músico, siempre por ahí les hago esa pregunta porque creo que ningún músico le gusta mucho bailar. ¿A usted le gusta bailar, maestra? No, no bailo. Nada, nada, ni los ojos. También les fallé. También les fallé No, pues la mayoría de también les fallé en casi no les gusta hacer bailar. Y qué raro, ¿no? Que ustedes hagan música. A lo mejor no todo para baile y eso, ¿verdad? Pero pues que sean más como espectadores en la cuestión del baile, que, que, que les guste ejecutarlo, ¿no? Mire, yo tendría una palabra para Ajá. esto que me está platicando, porque cuando a mí me toca ejecutar música
que trae una referencia hacia algún baile, hacia algún ritmo, que vienen muchas veces en la música clásica. Yo sí me imagino, yo bailando, Ah, mira. ajá, y con el vestuario que es de la época, pues, de la partitura que se está tocando o que se está acompañando. Yo sí me imagino bailando y pienso que si yo me hubiera dedicado a, ¿cómo se llama? A bailarina sería muy buena Ah, mira. también. Eso es lo que saco de conclusión, Ah, ok. ¿verdad? O sea, usted utiliza mucho la imaginación y todo para la composición, Sí, pues su ejecución. y, Además es algo ajá, bonito porque usted entonces lo transmite, ¿no? exacto. Ah, mire, eso. Sí, y también quisiera decir que a veces el músico está como que en intermedio, ¿no? Porque si partimos de que los tres tipos de ser humano, el visual, el kinestésico, el auditivo, a veces no todos coinciden en una sola persona, a veces una persona tiene muy poquito de uno y mucho de los otros, Ujú. ¿verdad? Entonces los músicos por lo general estamos en medio, como en, en la parte auditiva está muy exacerbada y por eso a la hora de desenvolvernos en la sociedad no le entramos al baile, no le entramos al deporte muchas veces porque somos más, nuestro pensamiento está más bien pensando en resolver cosas de música, ¿verdad? Claro. Entonces, Ah, mire, a veces eso que nos ven raro, ¿no? ¿por qué los músicos no se les da mucho eso? O el deporte, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, a veces no. Ah, mire, ahora sabemos esa. Por ejemplo, lo que yo he observado, que los cantantes sí tienen mucho de kinestésico y los que son cantantes de ópera todavía más. A Claro. veces tienen muy poco desarrollado la parte auditiva, pero mucho desarrollado la parte kinestésica. Y la visual, digamos, en el 33%, ¿no? Y las otras Ujú. auditivas, ¿verdad? Y lo que serían directores de orquesta, también muy kinestésicos, Claro. muy auditivos, un poco visuales. Sería como que un porcentaje muy corto para lo visual, Ah, lo que mire, yo he apreciado de muchas personas. en sus ramas cada quien tiene su El don, ¿verdad? su Don más exacerbado en unos. Ajá, habilidad desarrollada. ¿verdad? Ah, mire, eso es interesante. ¿Y los pianistas Ujú. qué tienen, maestra? Sí, mire, conozco, bueno, es que depende de cuál pianista se refiere a usted. El pianista Usted lo que que es director de orquesta, o el pianista que es acompañante, o el pianista solista. ¿De cuál me preguntaría más? pues platíquenos, por ejemplo, de estos que nos mencionó, quiénes tienen cuál más. Pues siento que sería muy kinestésico el pianista que se dedica también a director de orquesta y a veces que desde el piano dirige. Sí Claro. sería como que una mentalidad muy kinestésica y muy ordenado en su pensamiento cerebral para tener todo al punto, lo que son voces, timbres Ujú. y lo que él está también tocando y dirigiendo, ¿verdad? Y lo que sería un pianista de coro, ese tiene que tener la parte auditiva exacerbadísima respecto a las demás voces, puesto que él se concibe como una orquesta sinfónica en en toda la expresión que tiene en el piano, puesto que el piano tiene secciones de full orquesta
secciones de instrumentos percusivos, secciones de instrumentos bajos, ensambles medios, que vendrían siendo las cuerdas, ensambles agudos, que vendrían siendo eh, de viento madero, picos, trompetas pícolo, ¿verdad? Entonces, y aparte a la hora que ya está en el recital con su coro, ese pianista tiene que estar oyéndose a sí mismo y oyendo qué está haciendo el coro. Y a veces en las partes que llevan mucho entretejido, suele haber momentos de estrés. Entonces, para solucionar esos momentos de estrés, el pianista tiene que ayudarles a las personas que son pilares, que son soprano, contralto, tenor, barítono, que a veces se le llama bajo, pero dirigirse hacia esas personas, tocar como más fuerte, lo que decíamos, destacando voces, ¿verdad? Destacando, para que al oír esa línea, ya la persona que es pilar se encaja en esa línea y ya a su vez los seguidores de ese punto de unión y ya se hace el ensamble, ya se introducen otra vez al ensamble que venía escrito por el compositor. Míreme aquí. ¿Verdad? Pero sí es mucho de tener exacerbado la parte auditiva. Auditiva. Y aparte ese pianista que se dedica al coro tiene que estar checando que lo que está haciendo el director pueda ser compatible con lo que está haciendo el coro, porque a veces es incompatible. Y entonces el pianista tiene que poner su opinión personal, hacer como un balance entre lo que ordena el director y entre la realidad que está ocurriendo en el coro, para establecer una igualación tanto de ritmo como del sentido que se le está dando a la música, de intenciones, y entonces ya hacemos ya todos lo que vendría siendo que todos somos un cuerpo a la hora que se está ejecutando en coro, en escena, ¿verdad? Claro. Ese es como que el intérprete, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, No, pues de todo esto que nos platica realmente, uh-huh. pues es una gran labor y un gran trabajo que tiene el pianista acompañante, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Sí, y compleja, ¿no? También. Sí, sí, complejo. Sí, ya. Es más, un poquito más estresante, se puede decir, o complejo que un pianista concertista. No, el pianista concertista tiene un altísimo grado de estrés. Sí, claro, también. Uh-huh. Es el principal, ¿no? Sí, Una orquesta o así. sí, sí, sí. Sí, incluso hay las dos vertientes que mencionó usted, el que toca solo, absolutamente, y el que toca con una orquesta. Padecen las dos personas distintos estreses, les voy a decir por qué. El solista, su estrés es tener una memoria privilegiada, saberse las 10.000 notas que están escritas en la partitura, poder recrearlo todo en su mente, poder recrearlo todo con sus dedos. Y otra cosa que me platicaba mi maestra Ileana Bautista es lograr, que la persona que ya logra esa maestría Ujú. puede ya ufanarse de que ya conoce la obra y ya se quitaría ese estrés de no me sé la partitura. Y por otro lado, también quiero mencionar una anécdota, ¿no? Que la he investigado con muchos maestros pianistas.
que soñamos que estamos tocando con una orquesta, pero llegamos, pero no sabemos absolutamente qué vamos a tocar, pero ya está la orquesta, ya está el público. Y ese es como que nuestro sueño recurrente de los pianistas, de sueño pesadilla. Y volviendo a lo que platicábamos, el otro estrés del pianista que está ante una orquesta es saberse la partita. Hay un problema que yo he visto en las orquestas sinfónicas. Las orquestas sinfónicas dedican un lapso de horas durante una semana a estudiar una partitura y que se presenta para el fin de semana. Pero quedan muchas lagunas por cubrir, a menos que se estudie para una grabación profesional, ahí sí ya se terminan las lagunas. Pero de lo contrario, a la hora que se presenta un solista, ya sea de canto, ya sea de piano, para enfrentarse ante una orquesta, lucha con eso de que hay problemas con ciertos tiempos y el pianista ya trae establecido unos tiempos personales o que le puso su profesor. Y los tempos de la orquesta y del director son diferentes, entonces tiene que tener mucho colmillo en cómo reaccionar a momentos que falle ese problema, ¿verdad? Sobre todo en ritmo es lo que he observado, que a veces no está el ensamble justo o el director marca muy estrecho la parte por ciertos compases que son muy virtuosos y a veces no da tiempo ese marcaje. Entonces es donde ya no, uno como espectador ya no disfruta la música orquestal con con un solista, maestro solista, porque ya no faltó tiempo para subsanar esas lagunas existentes entre las dos partes. Claro, claro. Ay, maestra, pues muchas gracias por compartir toda su experiencia, todo lo que nos ha platicado. Pero por cuestiones de tiempo, bueno, pues tenemos que finalizar nuestro programa. Y quisiera que cerráramos con una recomendación de acuerdo a su experiencia, tanto como estudiante, como docente, como artista. Una recomendación para los chicos estudiantes de música. Por favor, maestra. Pues recomendaciones hay muchas. Eh, que en lo académico, que materias de música que les hayan apasionado, que sigan adentrándose en esas materias, también que se adentren en los idiomas en los que van a ejercer ustedes, porque hay campos donde ciertos idiomas se van a manejar como pan de cada día. También les recomendaría estudiar instrumentos musicales, los más que puedan, ¿verdad? Si tuvieran oportunidad Ok. de estudiarlos, de comprarlos. ¿Por qué? Porque para una persona, digamos, que estudia canto, que estudia piano, el hecho de abrazar un instrumento que es de viento, por decir, ese instrumento le va a ayudar a tener otra conceptualización de las frases musicales, de cómo administrarse en el aire. Ajá. Eh, También es otra conceptualización si alguien se dedica, aparte de su instrumento, a tomar un instrumento de cuerdas. Es otro concepto muy diferente al de un instrumento de viento, en el que tiene que estar al pendiente de las divisiones métricas del compás y esas distribuirlas en lo que está durando la frotación de la cuerda durante ese compás.
Entonces, cierto tipo de ataques, cierto tipo de intenciones se comprenden mejor estando afuera del instrumento que maneja uno, ¿verdad? Es lo que yo pudiera recomendar. Ay, ok. Muchas gracias, maestra. Pues qué importante y qué interesante fue esta charla. Y recuerden, amigos, que detrás de la música siempre hay una nueva historia que contar. Hasta la próxima y gracias, maestra. Bye. Gracias.